Bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que en este día nos acompañan en distintos lugares. Les damos a todos la más cordial bienvenida al servicio de hoy domingo 21 de marzo del año 2021. Y estamos muy agradecidos con Dios por esta oportunidad nuevamente que nos da de poder tener un servicio, además de tenerlo presencial en cada célula de la iglesia. Tenemos la oportunidad de hacer estos videos para aquellos hermanos, aquellas personas que por diversas situaciones no se pudieron congregar el día de hoy en su iglesia, en su célula. Y también recordemos que estamos en tiempos difíciles de una enfermedad, del COVID, y hay algunos que tienen que quedar en casa. Vamos a orar a Dios para que sea Él el que dirija este tiempo, que ponga en nosotros las palabras que Él quiere que se digan, y queremos también que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a orar a Dios. Padre, grande es tu nombre. Queremos el día de hoy, Señor, glorificarte, y queremos anunciar a todos lo que tú hiciste por nosotros en una cruz al dar a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y así, Señor, pagar nuestro pecado, la deuda que tenemos contigo, y ahora gozar, Señor, de una relación contigo al creer en tu Hijo Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz. Pedimos, Padre, que tú seas esta tarde glorificado, que tu palabra, Dios, sea dicha correctamente, que tú nos guíes, Padre, y también que bendiga, Señor, a cada uno de los que están viendo este video. Da el entendimiento, Padre, que necesitamos, porque nosotros somos incapaces, Señor, de poderte entender, pero con la guía de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos das el entendimiento para conocer, Señor, tu palabra. Y pedimos, Señor, que pongas también corazones dispuestos para alabarte, tú, Señor, que eres el único digno de toda alabanza. Bendice este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Y vamos a pasar a leer un versículo en el libro de Romanos que escribió Pablo. Romanos número 11. Y vamos a leer juntos del versículo 33 al versículo 36. Repito, Romanos 11, del 33 al 36. Dice la palabra de Dios: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. A continuación vamos a alabar a nuestro Dios, como nos invita este versículo al final. A Él sea la gloria por siempre. Y vamos a alabarlo con el canto que lleva por nombre Majestad. Alabemos a nuestro Dios. Excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el
celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantar, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Continuamos con el tiempo de la visión y el día de hoy vamos a dedicar el tiempo para orar. Vamos a orar por aquellos no creyentes y por aquellas personas que trabajan en la obra misionera en el mundo. ¿Sabes qué es un no creyente? Tal vez dirás, yo creo, muchas personas creen en algo, pero al decir un no creyente es aquella persona que no ha puesto su confianza únicamente en el Señor Jesucristo para salvación. Y vamos a orar por esto y también por las personas que van al mundo a llevar las buenas nuevas. Vamos a recordar también en Mateo 9, los versículos 35 al 38. Mateo 9, 35 al 38 dice así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídale, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hay tantas personas que no conocen al Señor Jesucristo, tantas personas que a diario mueren y por no haber creído en el Señor Jesucristo están condenadas. Vamos a orar para que
Dios en su misericordia permita que más personas conozcan a su Hijo y utilice a más personas para llevar el Evangelio de Cristo a estas personas. Oremos. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por la salvación que recibimos por medio de Él, el perdón de pecado. Queremos orar, Señor, por aquellas personas que pues se consideran creyentes, tal vez creen en su religión, tal vez creen en alguna persona, en algún santo, en algo, Señor, que es del mundo, en algo, Señor, que a ti no te agrada. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo les traiga a conocimiento de pecado, Señor, y que entiendan el Evangelio, que entiendan que Cristo murió por nosotros en una cruz, que fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Oramos por nuestros familiares, amigos, compañeros del trabajo, por todas aquellas personas, Señor, que son nuestros contactos y que sabemos, Señor, que no te conocen. También oramos, Dios, por aquellos siervos, hombres fieles, hombres y mujeres fieles a ti, Señor, que han dejado padre, han dejado casa y se han ido al mundo, Señor, a localidades donde no te conocen para llevar tu palabra, Señor, y anunciar el Evangelio. También pedimos, Señor, que de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, Señor, levantes hombres y mujeres, Señor, que quieran servirte fielmente, como vemos en este pasaje en Mateo. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Pedimos que de esta iglesia, Señor, salgan obreros tuyos, Señor, que lleven el Evangelio al mundo. Y de otras iglesias también, Señor, que sean muchos, Señor, porque vivimos tiempos difíciles, Señor, tiempos pues que nos muestran, Señor, los tiempos que vivimos. Estamos en el fin de los tiempos, Dios, y tu Hijo no tarda en regresar, Señor. Pedimos, Señor, por estas dos cosas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues no perdamos oportunidad, si tú eres creyente, no perdamos oportunidad de compartir el Evangelio de Cristo a otras personas. Ahora vamos a tener una lectura bíblica en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. Vamos casi al final de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Lo tienes? Primera de Pedro 2, 18 al 25. Dice la palabra de Dios: Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto ustedes fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Cristo es nuestro pastor y Él cuida de nosotros. Y vamos a dar paso a nuestro hermano Gerardo, quien hoy nos compartirá la palabra de Dios. Adelante, hermano. Buenos días. Es el tiempo de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Padre, gracias te damos por este día. Te agradecemos que nos permites un día más y nos permites también conocer más de ti. Te pedimos que cada una de las personas que escuchan puedan aplicar esto en sus vidas para que puedan dar gloria a tu nombre. Ponemos esto en tus manos, en nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hoy es un objetivo muy interesante, que seamos fieles testigos aun cuando suframos por causa de Cristo. Nuestro testimonio, nuestro evangelizar a las personas, debe de ser una constante en nuestras vidas, aunque haya situaciones adversas
que nos puedan incomodar o nos puedan poner incluso en peligro, porque nuestro principal objetivo es servir a Dios. Entonces vamos a leer Mateo 5, 1 al 9, para empezar con este estudio. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Y sus discípulos se le acercaron, y tomando de él la palabra comenzó a enseñarle diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Todas estas cosas hemos estado estudiando en estas últimas semanas, pero hoy vamos a enfocarnos en la siguiente bienaventuranza que está en el versículo 10 y 11, que dice lo siguiente: Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Muy bien. Es una bienaventuranza interesante. Vas a ser dichoso cuando seas perseguido por la justicia, por causa de la justicia. Esto nos debe de llevar a reflexionar, nos debe de llevar a entender que no siempre vamos a estar cómodos compartiendo la palabra de Dios, no siempre vamos a ser bienvenidos, pero eso no importa. Estamos haciendo una labor importante para Dios. Nos está utilizando Dios en su obra, hermanos. Y aún amigos que están aquí escuchando. Ahora, ¿cómo debemos responder a ese sufrimiento que nos va a causar que nos persigan? ¿Cómo debemos de hacerlo? En el versículo 12 lo dice así: Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Esto no es nuevo. Siempre hay persecución. Y más cuando se incomodan ciertas personas, ciertos grupos sociales, ciertos gobiernos. Hay persecución. Eso no es nuevo, hermano. Ahora, hay que tener alegría y júbilo, porque nosotros no estamos esperando algo aquí en la tierra, estamos esperando algo en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos estar contentos. ¿Sí? Aquí hay un informe muy interesante de una ONG llamada Open Doors, que en el 2018 nos dijo que 4.000 cristianos perdieron la vida y 245 millones son perseguidos. Eso pone al cristianismo como una religión que tiene un gran acoso. Están muy interesados en el cristianismo, pero no en que siga, en que se acabe. Y sin embargo, no se acaba. El poder de Dios siempre va a interceder. Hay varios tipos de persecución que tenemos nosotros. El primero que vamos a analizar es el antagonismo étnico, y más aquí en México. Tenemos una gran cantidad de poblaciones que no están integradas a lo que es la ciudad. Son muchas culturas. Y aquí dice que el 21.5% de la población de México pertenece a este tipo de etnias. Pueden ser tarahumaras, pueden ser huicholes, etc. ¿Sí? Y entonces, el Estado, pues, los tiene un poquito marginados, un poco fuera de lo que es el contexto urbano. ¿Sí? Y, obviamente, los cristianos que entran ahí van a enfrentarse con religiones muy, muy conservadoras de esas etnias. Y entonces hay un gran rechazo. Y puede ser hasta violento incluso. Otra forma en que somos acosados los cristianos es cuando hay corrupción y el crimen organizado. ¿Por qué? No quieren que seamos diferentes. No quieren que la juventud deje de hacer cosas que no le agradan a Dios y empiece a hacer cosas que le agradan a Dios. Porque entonces ya no va a poder tener tanto poder el crimen organizado ni la corrupción, porque va a haber puras personas que busquen agradar a Dios. Y esto hace que haya incluso asesinatos de cristianos. Cuando ven que los jóvenes empiezan a convertirse a Cristo, se asustan y empiezan a matar, empiezan a perseguir.
Y si la autoridad y el crimen organizado están juntos, es mucho peor para estas personas que tratan de llevar el mensaje de salvación. Entonces tenemos esa forma también de acoso. La intolerancia secular, ustedes lo saben, actualmente hay muchas tendencias liberalistas. Se busca mucho que las cosas que antes para nosotros eran perversión, hoy sean algo normal. Y si tú, cuando predicas, cuando llevas el evangelio, hablas algo que los puede ofender o los hace sentirse vulnerables, van a atacar, ¿sí? Somos criticados por ser intolerantes, así nos llaman. Estamos a favor de la vida, estamos a favor de la familia, y hasta eso puede ser un momento malo para ellos. Por eso nos amenazan, nos sancionan, y no podemos hablar en público, casi nos lo prohíben. Y si ustedes han visto noticias donde ponen a un pastor hablando, casi siempre lo están limitando a que no hable mucho porque no quieren sentirse incómodos o que la sociedad se sienta incómoda con lo que decimos. Pero estamos hablando de la palabra de Dios. Debemos seguirlo haciendo, no importa que haya intolerancia. Ahora, ¿cuáles son algunas maneras que podemos sufrir? Lo dice claramente en el versículo 11 que acabamos de leer, que dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. ¿Sí? Tenemos aquí insultos, persecución y calumnias dirigidas a nosotros como cristianos. Pero si tú has sido insultado, perseguido, calumniado, ¿en qué área de tu vida pudo haber sido? Probablemente tu trabajo. Tu familia misma se llega a convertir en tu enemigo. Los vecinos, a veces tú llevas a tu casa la oración, llevas a tu casa el ejemplo a otros y tus vecinos se incomodan por tu forma de ser, porque no eres como ellos. ¿Sí? Tus amigos empiezan a ser tus enemigos porque ven que ya no eres como nosotros, con permiso. Todo eso puede ocurrir en tu vida una vez que sigues a Cristo. Y eso también es una forma de que te acosan, te tienen, pues de cierta manera, yo podría decir que hasta miedo, porque les mueves el tapete cuando eres de Cristo, porque no es lo mismo vivir para Cristo que vivir para el mundo. Ahora, vamos a ver en Marcos 4, 16 al 17, que tenemos aquí, lo siguiente. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Esto no debía de ocurrirnos. Cuando tú sientes que estás siendo insultado, perseguido, calumniado, inmediatamente te apartas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque quieres quedar bien con ciertos grupos de personas, sean familiares, sean trabajo, sea alguna situación. Y cuidado, ese trabajo es temporal, esa familia es temporal, la vida con Dios es eterna. Debemos tener mucho cuidado. Ellos se apartan de la palabra de Dios, como dice aquí en Marcos. Esa parábola es muy interesante porque explica las circunstancias que hacen que la persona no tenga en su corazón a Dios y empiece a tener otras cosas, que a veces por miedo, por incomodidad, etc. Entonces, si tú no conoces a Dios, si aún en tu vida no ha entrado Dios en tu corazón, es importante conocer más, entender. En Juan 12, del 42 al 43, dice lo siguiente, que nos puede servir un poco de luz en nuestras vidas. Que dice lo siguiente: sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. De hombres, no del Dios Todopoderoso, de hombres preferimos recibir a veces honores que de Dios. En vez de glorificar a Dios, glorificamos al hombre. Y ese es un gran error en una vida cristiana. Por eso cuando conocemos a Cristo, cambia nuestra perspectiva. Vamos a ver Lucas 14,
26. ¿Qué nos dice Lucas 14, 26? Algo también muy importante que nos debe de también ayudar. Que dice así: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí la gran pregunta que muchos harán: entonces tengo que quitarme con mi familia y todos. Si ellos se ponen entre tú y Dios, sí. Si tu vanidad, si tu persona misma te está haciendo un obstáculo para estar con Dios, debes de empezar a ser humilde y dejar de pensar en ti y pensar más en Dios. No podemos servir a dos amos. O me sirvo a mí mismo o le sirvo a Dios. O le sirvo a mi familia o le sirvo a Dios. Es tan sencillo. No puede ser de otra manera. Para ser seguidor de Cristo debo ponerlo en primer lugar en mi vida, no ponerlo atrás. Esto debe quedar siempre en nuestras vidas como un sello. Así no voy a tener confusión nunca. Yo amo a mis padres, amo a mis hermanos, a mi esposa la amo y a mis hijos, pero primero es Dios. Eso nos permite tener ese valor de compartir la palabra con otros, de hacer cosas que tenemos que hacer para servir a Dios. Pero bueno, hay una advertencia, en caso de que no lo hagamos, obviamente. En Juan 15, 18, hay una advertencia que es para nosotros. Qué bueno que Dios siempre provee todo, hasta incluso, pues qué posibilidades tenemos, ¿no? Aquí dice, en Juan 15, del 18 al 21, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Muy bien. Yo no puedo esperar, por ser cristiano, que el mundo me acepte. Lo importante es que Dios me adoptó como su hijo. Lo importante es que si al mismo Hijo de Dios, a mi Señor Jesucristo, lo persiguieron, lo calumniaron, lo insultaron, ¿por qué a mí no? No debo de poner un pretexto de seguir a Cristo en que debo estar cómodo. No, al contrario. Debo de sentirme dichoso aún en estas pruebas. Pero vamos a ver a los apóstoles, ejemplos de los apóstoles, los primeros seguidores de Cristo. En el 5:40 al 41, Hechos 5:40 al 41, nos dice lo siguiente. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Aquí una contradicción. Los acaban de golpear. Los acaban de humillar. Y en vez de salir tristes, salieron llenos de gozo por haber sido dignos de sufrir afrentas por causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de eso, hermano? No lo sabemos. ¿Cuántos de ustedes, amigos que están aquí al frente, se sentirán dichosos de ser golpeados, azotados? Pero bueno, eso queda para reflexión. Dichosos en las pruebas. No nomás cuando me va bien. Ahora que tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo un buen carro, soy dichoso. Si pierdes todo por causa de Cristo, entonces ya no vas a ser dichoso. Si es por causa de Cristo, deberías ser dichoso en cualquier circunstancia. Ahora, en 2 Corintios 4, 17 y 18, siempre hay una cosa buena cuando nos pasan estas cosas. Vamos a ver 2 Corintios. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno.
Eso es lo que tú sufres. Si tú sufres hoy, tus padecimientos que tienes hoy no son importantes, porque la vida eterna nadie te la va a quitar. Por más que te golpeen y te insulten, no pierdes tu vida eterna. Estás haciendo el trabajo para que Dios te encomendó. Y cuando te persigan, vamos a ver, por ejemplo, en 1 de Pedro, si te siguen, si te están persiguiendo, te están haciendo sufrir. En 1 de Pedro 3, del 13 al 17, nos dice lo siguiente. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Eso es indiscutible para una persona cristiana que esté madurando en la fe. ¿Sí? Tu respuesta debe ser así. No te asustes. Honra a Cristo. Da testimonio. Está siempre listo para compartir tu esperanza. Y siempre tener una actitud adecuada, gentil, respetuosa, sin tu conciencia, sin nada que te pueda avergonzar. Tu conciencia limpia. Y así las personas tarde o temprano van a decir, ¿por qué lo estoy atacando? Si él realmente es veraz, es real, es un hijo de Dios. Se nota. Eso es importante. ¿Sí? Pero si lo vemos también, ¿por qué no debe tener vergüenza? Ahí te va, y esto también es importante. Romanos 1:16 nos dice lo siguiente. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces, es poder de Dios. ¿Cómo voy a avergonzar del poder de Dios? Al contrario. De eso debo de estar totalmente convencido. El poder de Dios no es causa de vergüenza, es causa de alegría. El poder de Dios transmitido por medio del Evangelio. No hay mayor necesidad en el mundo que la salvación. Y la salvación viene por medio del Evangelio. Vemos a las personas como viven hoy tan desordenadamente, es porque no son salvas. ¿Qué tienes que hacer tú? Llevarles el Evangelio y permitir que Dios obre en ellos. Es poder de Dios para salvación. Es poderoso porque hasta hoy ha prevalecido la palabra de Dios. Es poderoso porque desde Jesucristo hasta hoy hay millones de personas que se han convertido, aunque faltan muchos más millones por convertirse. Y si tú te avergüenzas del Evangelio, entonces no se va a poder compartir la palabra. Si tienes temor, no se va a compartir la palabra. Hazlo con júbilo y espera lo peor para ti y no importa, porque es para Dios. Hazlo como debe de ser. Ahora, en Lucas 9:26 hay otra cosa muy importante que nos va a ayudar también a entender un poco por qué no debemos avergonzarnos. Dice lo siguiente: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Entonces tú aquí, porque tuviste miedo a tu papá, a tu familia, a tus amigos, a tu trabajo, que te fueran a correr, o a tus amigos, a tu novia, etcétera, cualquier cosa, ¿qué es lo que hizo en tu vida? Te avergonzaste del Evangelio en esta etapa transitoria de tu vida. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿40, 50, 70? A lo mejor 90 años. Esos 90 años definieron toda tu vida porque, ¿sabes qué? La vida eterna la perdiste, nomás por avergonzarte del Evangelio.
Y más si realmente a lo mejor nunca creíste realmente. No sabemos. Tienes que examinarte a diario. Tienes que estar seguro de que eres salvo. Y una vez que eres salvo, nunca en tu vida avergonzarte del Evangelio. Transmitirlo a todos. Porque eso es lo que el Evangelio hizo contigo. Te dio vida eterna. Tienes que hacerla a otros. Entonces, Jesús tendrá vergüenza de ti cuando venga en su gloria si tú tuviste vergüenza del Evangelio. Ahora, vamos a ver Hechos 4:29. Ya casi para terminar el estudio de hoy. Hechos 4:29, que dice lo siguiente. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conoce a tus siervos. El proclamar tu palabra sin temor, y concede a tus siervos, el proclamar tu palabra sin temor alguno. Esa es una oración muy buena para nosotros también hoy. Levántate temprano en la mañana, la primera oración del día, pídele valor. Pídele que te dé valor y sabiduría para llevar a otros el mensaje de salvación. Que no haya nada que te asuste, que te cause vergüenza, que te enoje por llevar la palabra a otros. Que te mantengas gozoso, ¿sí? Esos creyentes habían sido amenazados por las autoridades y lo primero que dijeron, ¿sabes qué? No me importa eso, yo quiero que tú me des el valor de proclamar la palabra. Ellos hicieron la oración correcta. No pidieron que quítame a los policías de enfrente o los soldados, no. Dijeron, dame valor para llevar la palabra. Sabían que iban a ser perseguidos y que probablemente iban a tener muchos problemas con las autoridades de aquel tiempo. Y sin embargo pidieron, en vez de pedir protección de esas autoridades, pidieron valor para llevar el evangelio a otros. Eso es sabiduría. No necesitaban temer al hombre. Necesitaban que Dios los fortaleciera nada más. Les diera valor. Y bueno, hermanos, para terminar hoy, en el 4:31 vamos a ver cómo Dios respondió a esa oración, que es muy interesante también, que dice lo siguiente. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios sin temor alguno. Aquí es muy interesante, sin temor alguno. ¿Qué le pidieron a Dios? Valor. ¿Y qué es lo que tuvieron? Valor. ¿Y qué hicieron? Lo que tenían que hacer. Llevaron el mensaje de salvación a otros. Llevaron el evangelio a otros sin temor alguno. Hermanos, con esta reflexión nos quedamos hoy. Con esta reflexión. No lo has hecho, no has llevado el evangelio a otros por el temor. Te ha faltado valor, pídeselo a Dios. Te falta sabiduría, pídesela a Dios. Dios con generosidad te lo va a dar. No sigas evitando porque el mundo te esté presionando. El mundo se va a acabar. Pero nosotros creemos en un Dios eterno. Muy bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias porque sabemos que aunque el mundo es malo, tu palabra es buena y es eterna. Te queremos pedir que nos des valor para que el testimonio que tenemos que llevar al mundo de Cristo siga siendo proclamado por cada uno de nosotros. Que aunque las circunstancias sean muy difíciles y que cada vez seamos más acosados y perseguidos, tu palabra siga siendo compartida. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado cómo hacerlo. Nos has mostrado en tu palabra qué es lo que se necesita. Bendícenos. Nos ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Terminamos alabando al Señor con el canto heme aquí. La mies es mucha
sin ti. Envíame a mí. La mies es mucha, gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pasto. Envíame a ti, envíame a mí. Envíame a ti, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a ti, envíame a mí. Envíame a ti, envíame a mí. Iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gracias a Dios por este tiempo. Y antes de terminar, queremos poner a tu disposición un número de WhatsApp y un correo electrónico para que nos escribas si tienes alguna duda o algún comentario del tema que vimos el día de hoy. Escríbenos al WhatsApp 331-019-8380 y al correo electrónico ib.vidanueva@outlook.com. Esperamos que nos escribas y daremos respuesta lo más pronto posible. Tenemos algunos avisos para la iglesia. Recordemos que ya se encuentra disponible la página web de la iglesia. La dirección está apareciendo en este momento en pantalla y te animamos que entres, que la explores. En ella encontrarás la declaración de fe, encontrarás videos de los sermones y de las cápsulas que se transmiten cada miércoles y también encontrarás estudios que son de bendición para que los descargues y los hagas. Estos estudios son gratuitos. También les avisamos, el día 2 de abril es viernes, vamos a tener un servicio especial en el cual recordaremos las 7 palabras del Señor Jesucristo antes de morir en la cruz. Recuérdalo, es el viernes 2 de abril. Y el día 4 de abril, que es domingo, vamos a tener el servicio o nuestra célula unida. Va a ser más temprano, aproximadamente a las 9 de la mañana, donde recordaremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Les recordamos que el día martes y viernes tenemos ya nuestro acostumbrado tiempo de oración como iglesia. El martes y viernes a las 9 y el viernes podemos conectarnos mediante la aplicación Zoom. Te animamos que lo hagas y oremos todos juntos. Los miércoles a las 9 de la noche se continúa publicando la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual que graba nuestro pastor, nuestro hermano Ricardo Ludi. Te animamos que estés puntual ese día para compartir ese tiempo en compañía de tus seres queridos y comparte el enlace a aquellas personas que quieras que sean alcanzadas. Será de mucha bendición que les compartas. Pues hermanos, hemos terminado el servicio de hoy. Que Dios les bendiga, que tengan una semana muy bendecida en el Señor. Nos vemos, primero Dios, el próximo domingo. Hasta la próxima. La mies es mucha, gran necesidad, y pocos obreros al campo van.
envíame